Cuando mis padres se jubilaron, le dieron la empresa a mi primo. Dijeron que él la merecía más. Ya entenderás. Así que sonreí y me hice a un lado. 3 meses después, llevé a alguien a cenar. Mi primo dejó caer su copa de vino. Mi madre comenzó a llorar. Era el tipo de cena donde todo parecía perfecto. A primera vista, la mesa estaba puesta con la vajilla especial de mamá. Las copas de vino brillaban bajo la lámpara de araña. Incluso el puré de patatas parecía haber sido moldeado. Mi padre se había afeitado. Mi primo llevaba un blazer. Y yo aparecí con una invitada, una mujer. Pensarías que traje a casa un unicornio. En el momento en que entramos, los ojos de mi madre se iluminaron como si acabara de presenciar una intervención divina. Vaya, mírate, dijo, besando al aire ambas mejillas y fingiendo que no había pasado la última década recordándome que estaba casado con mi trabajo. Mi padre hizo un breve gesto con la cabeza. Por fin trajiste a alguien. Sonreí, no dije nada. Dejé que las suposiciones entraran como la niebla. Emily, la prima que siempre usaba perlas y preguntaba por qué no suavizaba mi apariencia, se inclinó sobre la mesa más tarde y susurró, ¿es tu novia? Es muy elegante. Sonreí otra vez. Algo así. Todos rieron, bebieron su vino y mentalmente anotaron una fecha de boda que nunca acordé. Mi primo, Thomas, levantó su copa a mitad de la cena y dio el mismo discurso que siempre daba cuando pensaba que el centro de atención no era lo suficientemente brillante. Algo sobre el legado, el sacrificio, continuar con el nombre de la familia. La empresa había estado en nuestra familia durante 3 generaciones y ahora era su turno de liderar. Agradeció a nuestros padres por confiar en él, agradeció a los invitados por creer en él, agradeció a Dios por darle la fuerza para asumir esto. No me agradeció ni me miró siquiera. Me serví más vino. A mi lado, mi invitada permaneció perfectamente callada, educada, observadora. La única en la mesa que no fingía que esto no estaba a punto de convertirse en la comida más memorable de sus vidas. Hace 3 meses, descubrí que le habían firmado todo a Thomas, la empresa, las acciones con derecho a voto, el título, la autoridad. Después de 15 años trabajando codo a codo con mi padre, gestionando operaciones, dirigiendo logística, limpiando los desastres que Thomas creaba, le dieron todo a él y a mí me dieron una sonrisa y un vago siempre tendrás un lugar aquí. Un lugar como un cojín de sofá o una silla de repuesto. Me sentaron en la sala de estar como si estuvieran dando malas noticias a una mascota leal. No es que no seas capaz. Mi madre había dicho alcanzando mi mano como si temiera que me desmayara. Es solo que los hombres como tú no están hechos para este tipo de presión. No queríamos agobiarte. Tu primo, añadió mi padre, tiene ese instinto de liderazgo. Es decisivo, que era una forma de decir que adivina y espera lo mejor. Pregunté si hablaban en serio. Mi padre asintió como si estuviera firmando un tratado de paz. Mi madre solo dijo, serás un excelente sistema de apoyo. Detrás de cada gran hombre. Se calló como si se suponía que era reconfortante. Sonreí. Luego fui a casa y comencé a hacer arreglos. De vuelta en la cena, mi madre se inclinó y me dio una mirada cómplice. Es muy guapa, susurró, asintiendo hacia mi invitada. ¿Está en la moda? Sabes, con tu primo dirigiendo las cosas ahora, probablemente sea un buen momento para empezar a pensar en los próximos pasos para ti. Todavía podrías tener una familia. Parpadeé. Una familia. Ella sonrió radiante. Siempre has querido hijos. ¿Verdad? No había sido así. No particularmente. Pero aparentemente, lo que yo quería era irrelevante como de costumbre. Thomas se reía con 2 de los miembros de la junta que habían aparecido para las fotos gratis. Uno de ellos preguntó cómo se sentía ser el hombre del momento. Él sonrió. Me he estado preparando para esto desde que era niño. El tío siempre dijo que tenía los instintos naturales para ello. Instintos naturales. Claro. Como el instinto de culparme por no alcanzar los objetivos trimestrales. Después de pasar todo el trimestre jugando al golf y llamándolo networking, tomé un sorbo lento de mi vino. Todos estaban sonriendo, cómodos en sus delirios, felicitándose por haber tomado la decisión inteligente. Papá se recostó en su silla mirando a Thomas con orgullo, como si personalmente lo hubiera tallado en roble y ambición. No tenían idea de lo que había traído conmigo, a quien había traído conmigo, pero lo sabrían. Para cuando llegó el postre, el aire estaba cargado de autosatisfacción. El pastel era una monstruosidad de 3 pisos con el logotipo de la empresa dibujado en glaseado dorado. Mi madre aplaudió cuando lo sacaron.
Realmente nos has hecho sentir orgullosos, Thomas, dijo levantando su copa. Incliné la cabeza. Sí. Tanto orgullo en esta habitación. Thomas me sonrió como si finalmente estuviera alineándome. Sé que no es lo que esperabas, dijo, con la más pequeña sonrisa de suficiencia tirando de la comisura de su boca. Pero te va a encantar lo que tenemos planeado para ti. Marketing es perfecto para alguien con habilidades sociales. Mantuve su mirada. Claro. Porque nada dice visión como eslóganes y paletas de colores. Se rió asumiendo que estaba bromeando. Todos se rieron con él. Todos excepto la mujer sentada a mi lado. Miré alrededor de la mesa a las caras que había conocido toda mi vida. Mis padres, presumidos y satisfechos. Mi primo, absorbiendo elogios como una esponja en salsa. Tías y tíos, brindando por la próxima generación. Y yo, el hijo obediente sonriendo cortésmente como se esperaba. Si solo supieran. Si tuvieran alguna idea de quién era realmente la mujer a mi lado. Si supieran lo que había encontrado en esos documentos, lo que había confirmado pieza por pieza durante 3 largos meses, imaginaría esta noche de 100 maneras diferentes. El silencio, los jadeos, la indignación, la versión destrozada del retrato familiar perfecto que habían pasado años tratando de enmarcar. No tenían idea de lo que se avecinaba, pero estaban a punto de descubrirlo. Y cuando lo hicieran, nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo jamás. Cuando tenía 6 años, les dije a mis padres que quería tomar karate. Mi padre me miró como si acabara de decirle que quería unirme a la marina. Miró a mi madre, luego se rió. ¿Te refieres a béisbol, hijo? No me refería a eso, pero terminé en béisbol de todos modos. Uniforme de liga, tacos, todo. Odié cada partido. Dijeron que estaba siendo difícil, demasiado sensible. Eventualmente, dejé de quejarme y simplemente me callé. Cuando tenía 8 años, mi primo recibió un coche de control remoto. Yo recibí un juego de ajedrez. Cuando tenía 10, él recibió un juego de herramientas. Yo recibí un kit de modelo de avión. Cuando tenía 12 años, le dije a mi padre que quería dirigir una empresa como él algún día. Levantó la vista de su periódico y dijo, eso es dulce, pero tendrás las manos llenas con una carrera real para entonces. Mi madre sonrió como si fuera un cumplido. Serás un artista maravilloso. Recuerdo asentir, sonreír. Luego fui a mi habitación, cerré la puerta y lloré hasta quedarme dormido. Ese fue el año en que deseé ser más como Thomas. Realmente lo deseé. Como, cerrar los ojos y hacer que suceda tipo de deseo. Pensé que tal vez entonces me verían, me escucharían, estarían orgullosos de mí. En cambio, yo era el educado, el ayudante, el que limpiaba después de los desastres, el que no ocupaba demasiado espacio. Mi primo, él era el líder natural, que en nuestra casa significaba que era ruidoso, desordenado y siempre tenía razón incluso cuando no la tenía. Para cuando era adolescente, había dejado de pedir cosas. No más karate. No más libros de negocios. Solo béisbol y diseño y sonreír a tiempo. Le compraron a Thomas un telescopio cuando dijo que le gustaba el espacio una vez. Yo recibí un diario después de ganar una competencia de matemáticas. Un diario. Porque, ya sabes, los chicos sensibles tienen sentimientos, no futuros. Seguía pensando. Tal vez si trabajara más duro, me verían. Así que trabajé. Estudié. Obtuve las mejores calificaciones. Arreglé cosas en silencio cuando se rompían. A los 14 años, me quedé despierto hasta tarde organizando la oficina en casa de mi padre porque estaba estresado. Apenas lo notó. Thomas fue elogiado por intentarlo después de derramar café sobre una hoja de cálculo. Gané una competencia regional de debate a los 15. Mi madre preguntó si consideraría dedicarme a la enseñanza. Es un trabajo tan nutritivo, dijo. Thomas una vez discutió con un camarero sobre una ensalada y fue llamado asertivo. Y aún así me dije a mí mismo tal vez simplemente no era suficiente. Tal vez si sonreía más. Tal vez si no los corregía. Tal vez si interpretaba mi papel mejor, finalmente dirían, eres bueno en esto. Nunca lo hicieron. Las cosas comenzaron a cambiar alrededor de mi último año de secundaria. Tenía un amigo llamado Kao. Inteligente, divertido, audaz. Su padre dirigía un pequeño negocio. Su madre era ingeniera. Kai jugaba al fútbol, hacía artes marciales, usaba lo que quería. Sus padres aplaudieron cuando dijo que quería dirigir su propia empresa algún día. Le compraron tarjetas de presentación para Navidad. La primera vez que fui a su casa y vi eso,
vi lo diferente que podría ser, casi no podía creerlo. Recuerdo caminar a casa esa noche con esta extraña sensación pesada en el pecho. No tristeza, no ira, solo realización. No era quien era yo lo que me estaba frenando. Eran mis padres. Sus voces se habían convertido en las de mi cabeza. Las que me decían que me encogiera, que me mantuviera callado, que hiciera las cosas más fáciles para todos los demás. Así que dejé de escuchar. No todo de una vez, sino pieza por pieza. Me uní al club de negocios de la escuela en secreto al principio. Luego con orgullo, comencé a ahorrar dinero, investigar programas, leer estudios de casos por la noche mientras mis padres pensaban que estaba planeando mi futura carrera artística. Todavía no lo veían, o tal vez se negaban a hacerlo. En la graduación, di un discurso como mejor estudiante. Mi padre me dijo después, eso fue realmente encantador. Deberías escribir algo para el próximo evento de tu primo. En la universidad, me especialicé en negocios y me uní a todos los programas de liderazgo que pude encontrar. Hice prácticas, establecí contactos, aprendí cómo funcionaban realmente las cosas. Y cuando volvía a casa para los descansos, sonreía, asentía y les dejaba seguir pensando que solo estaba ayudando en la oficina. Nunca preguntaron qué hacía realmente, nunca preguntaron qué quería. Mi primo le dijo a todos que me gustaba lo administrativo. Como que me emocionaba con las hojas de cálculo. No dije nada. Porque en el fondo, todavía pensaba, tal vez si solo sigo mostrándoles, cambiarán de opinión. Tal vez finalmente dirán que estoy listo. Tal vez finalmente me verán. Entonces llegó el día en que convocaron una reunión familiar. Todos estábamos sentados en la sala de estar. Galletas en la mesa. Champán enfriándose. El ambiente era extrañamente formal. Fue entonces cuando nos dijeron que se retiraban, que la empresa estaba lista para ser traspasada. Thomas, solo él. No una asociación. No un liderazgo compartido. Ni siquiera una mención de cortesía sobre mí para él. Mi padre lo dijo como si fuera la elección más obvia del mundo. Él es el ajuste natural. Mi madre asintió. Siempre has sido tan bueno ayudando. Seguirás siendo parte de las cosas, cariño. Me ofrecieron un cheque de bonificación y dijeron que siempre tendría un lugar. Un lugar como un taburete en la sala de descanso. No lloré esta vez. No discutí. Sonreí, dije gracias. Salí de esa habitación como si no acabara de ser borrado otra vez. Pero algo en mí, algo tranquilo y profundo cambió. Ya no me sentía invisible. Me sentía harto. Unos días después, mientras clasificaba algunos archivos de traspaso, encontré algo extraño. Una carpeta que no pertenecía allí. Un documento que no cuadraba. Al principio, pensé que era solo otro de los errores de Thomas. Pero cuanto más miraba, peor se ponía. Vi cosas que no debía ver, cosas que nadie me había dicho, cosas que, de ser ciertas, podrían cambiarlo todo. No grité. No irrumpí en la oficina de nadie. Tomé una foto. Luego hice algunas llamadas. Les dejé pensar que me alejé. Les dejé creer que lo acepté. Porque pronto, se darían cuenta de algo que nunca vieron venir. El sol que hicieron a un lado, él estaba cansado de esperar a ser elegido. Mi primo estaba a la mitad de otra historia sobre cómo rescató la reputación de la marca después de estropear un trato con un cliente cuando Mark abrió su maletín y sacó una carpeta delgada en silencio. Sin drama. Solo la deslizó sobre la mesa como si fuera un menú. No la miré. No tenía que hacerlo. Mis padres todavía estaban bebiendo vino, disfrutando del resplandor de su noche perfecta. La celebración del legado, como lo llamaron. Legado aparentemente significaba entregar el negocio familiar a la persona menos responsable en la habitación. Mi madre levantó su copa hacia Thomas, dijo, y por un liderazgo fuerte. Golpeé mi copa contra la suya y sonreí. Fuerte es definitivamente una palabra para ello. Mark habló con calma como si solo estuviera aclarando su garganta. Antes del postre, me gustaría compartir algo. Todos se volvieron. Thomas entrecerró los ojos. Espera. ¿Quién eres tú otra vez? Mark ofreció su mano. Mark Delaney, contadora forense. Eso silenció toda la mesa. Mi padre parpadeó. ¿Eres una qué? Mark se mantuvo educada. Me contrataron para realizar una investigación interna sobre irregularidades financieras dentro de la empresa. La mesa quedó quieta. Thomas soltó una risa, tensa y forzada. Esto es una broma. ¿Verdad? Finalmente hablé. No. No hay remate a menos que cuentes tu contabilidad.
Mark abrió la carpeta. Pasó 2 copias hacia adelante. Una a mi padre. Una a mi madre. Thomas agarró la tercera. Al principio, hojeó las páginas como si fueran deberes que olvidó hacer, luego se congeló. Mi madre se inclinó para leer por encima de su hombro. Su sonrisa desapareció. Mi padre miró los números. Su rostro no cambió al principio, pero sus nudillos se volvieron blancos donde agarraban el mantel. La voz de Mark era tranquila. Estos informes incluyen evidencia de retiros no autorizados, facturas falsificadas de proveedores y transferencias a cuentas personales. Algunos de esos fondos vinieron directamente de la empresa. Otros, miró a mis padres, vinieron de su fondo de jubilación. Mi madre jadeó. Thomas se levantó. No robé nada. La voz de mi padre era aguda. Siéntate. Thomas lo hizo. Como un niño que acababa de ser enviado a la oficina del director. Dijiste que habías dejado de apostar. Mi madre dijo. Su voz se quebró. Lo hice. Es decir, mayormente. Tenía todo bajo control. ¿Tomaste nuestro dinero de jubilación? Mi padre preguntó con voz baja. No fue así. Iba a arreglarlo. ¿Cómo? Pregunté. ¿Con magia o dinero del Monopoly? Thomas se volvió hacia mí con la cara roja. No tenías derecho. ¿Trajiste a esta mujer a cenar? No podías haber manejado esto en privado. Podría haberlo hecho, dije. Pero quería que todos vieran lo que sucede cuando le das poder a alguien solo porque nació siendo el hijo de tu hermana. Mi padre se puso de pie. Nos tendiste una emboscada. Oh, lo siento, dije. ¿Se suponía que debía esperar a que me llamaras? Como he estado haciendo durante los últimos 20 años. Comenzaron los gritos. Mi madre dijo que había humillado a la familia. Mi padre dijo que los había tomado por sorpresa a propósito. Thomas trató de actuar como la víctima, dijo que los había manipulado, dijo que solo me importaba la venganza. Me importaba la empresa, dije. Los clientes, los empleados, el legado con el que estás tan obsesionado. Deberías haber venido a nosotros primero, dijo mi madre. ¿Y qué? Pregunté. ¿Recibir una palmadita en la cabeza y una rebanada de pastel? No me hubieran creído. Nunca lo hacen. No lo negaron. Eso dolió más de lo que esperaba. Para cuando sirvieron el postre, nadie lo tocó. Mark se excusó profesionalmente. Sin drama. Solo salió por la puerta principal y me dejó sentado allí en el desastre. Mi padre se volvió hacia el resto de la mesa. La fiesta terminó. Todos fuera. En 5 minutos, el comedor estaba vacío. Platos medio llenos. Copas manchadas. Pastel intacto. La celebración familiar estaba muerta. Thomas salió furioso por la parte trasera. Sin disculpas. Sin explicación. Mi madre se sentó a la mesa con la cara entre las manos. Mi padre miró al techo como si tuviera respuestas. Yo. Me senté allí en silencio, viéndolos finalmente darse cuenta de lo que había sabido todo el tiempo. Apostaron por el hijo equivocado. La mañana después de la cena, nadie dijo una palabra. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni un golpe en mi puerta. Solo silencio. Pensarías que después de todo alguien se acercaría. Tal vez para gritar. Tal vez para llorar. Tal vez para decir gracias por evitar que la empresa se desmoronara. Pero no. Nada. 3 días después, recibí un mensaje de voz de mi madre. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. El tipo de calma que significa que algo está a punto de explotar. Hemos hablado con el equipo legal. Tu padre y yo hemos decidido presentar cargos. No mencionó a Thomas por su nombre. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Me senté allí escuchando con mi teléfono en el regazo, el corazón acelerado, y sentí algo extraño. ¿Esperanza? No porque quisiera ver a mi primo en la cárcel, sino porque por una vez, parecía que lo estaban viendo claramente. Los cargos no duraron mucho. 2 semanas para ser exactos. Luego otro mensaje de voz. Este era más silencioso. Hijo, hemos cambiado de opinión. Sigue siendo familia. Ha aceptado ir a terapia. Va a recibir ayuda. Sin disculpa. Sin reconocimiento. Solo otro recordatorio silencioso de que él siempre obtendría otra oportunidad. No pidieron mi opinión. No pidieron ayuda. Lo que sí hicieron fue pedirle a Mark que les enviara una copia del informe completo, el que ya había leído de principio a fin.
Querían saber qué tan malo era realmente. La respuesta, lo suficientemente malo. Thomas había drenado casi $500,000. Algo de las cuentas de la empresa. El resto del fondo de jubilación que se suponía que debía ayudar a administrar. Mis padres habían confiado en él con su futuro. Lo gastó en póker en línea y apuestas deportivas. Y, sin embargo, de alguna manera yo seguía siendo el problema. Cuando me encontré con mi madre en el supermercado unos días después, no dijo hola. Solo me miró y luego apartó la mirada. Me quedé allí por un momento esperando que tal vez dijera algo. No lo hizo, así que seguí caminando. Thomas fue a terapia. Al menos eso es lo que dijeron. Consiguió un trabajo en otro lugar. Gerencia junior en la empresa de un amigo, supuestamente para ayudarlo a reconstruir. También se le ordenó devolver todo, cada centavo. No a mí, a mis padres. No querían que la reputación de la empresa se arruinara, así que acordaron resolver todo en silencio, limpiar el desastre, enterrar los titulares. Escuché a través de alguien en la junta que tuvo suerte, que si yo hubiera presionado más, podría haber cumplido tiempo real. No había presionado. No porque sintiera lástima por él, sino porque estaba cansado de gastar energía en personas que nunca me vieron. Pasaron semanas. La empresa continuó, tambaleándose pero en pie. Y luego vino el siguiente giro. Recibí una llamada de mi padre. No dijo hola. Solo tenemos que hablar sobre el negocio. No dije mucho. Solo esperé. Eventualmente, dijo la cosa que siempre había querido escuchar, pero de alguna manera cayó plana. Tienes razón. Deberíamos haberlo visto antes. Tú mantenías este lugar unido durante años. No le di las gracias. En cambio, pregunté, ¿y ahora qué? Hubo una pausa. Luego aclaró su garganta. Estamos pensando en traer a alguien. Un CEO profesional. Alguien de fuera. Parpadeé. ¿En serio? ¿Por qué dárselo a tu hijo sería demasiado complicado? No se trata de eso, dijo. Pero su silencio fue mi respuesta. Esa noche, redacté mi renuncia. Sin drama. Sin explicación. Solo un correo electrónico corto. Después de 15 años, había terminado. Pensé que dolería más. No fue así. De hecho, se sentía como exhalar después de contener la respiración durante años. No lloré. No dudé. Solo cerré la computadora portátil y me serví una copa de vino. 2 meses después, comencé un nuevo trabajo. Estrategia de alto nivel. Mejor salario. Mejores horarios. Sin techo de cristal colgando sobre mi cabeza como una lámpara de araña esperando caer. Durante la entrevista, la CEO preguntó por qué había dejado el negocio familiar. Sonreí. Razones familiares. Ella se rió. Todos las tenemos. Mis padres no llamaron. Thomas definitivamente no, pero no necesitaba que lo hicieran. Por primera vez en mi vida, no estaba persiguiendo su aprobación. No estaba esperando ser elegido. No estaba tratando de probar nada. Solo estaba viviendo mi vida, finalmente, sin pedir permiso. A veces me pregunto qué hubiera pasado si me hubieran elegido primero, si hubieran creído en mí de la manera en que creyeron en él, si me hubieran entregado las llaves en lugar de las migajas. Pero luego recuerdo, no necesito su corona. Construí la mía propia. Le dieron todo a él, y lo quemó. No me dieron nada, y aún así me levanté. No por venganza, no por elogios, solo porque podía. Y si eso me convierte en el villano en su versión de la historia, que así sea. Al menos finalmente estoy viviendo la mía. 6 meses después de empezar mi nuevo trabajo, recibí un mensaje de texto de mi prima Emily, la de las perlas. ¿Vienes a la reunión familiar? Todos están preguntando. Casi me reí. Todo el mundo no estaba preguntando. Mis padres ciertamente no. Thomas definitivamente no. Lo último que había oído, todavía estaba devolviendo lo que había robado, un pequeño cheque a la vez. Le dije a Emily que tenía planes. No los tenía, pero algunos límites valen la pena mantener. Pasó un año. Luego 2, me ascendieron 2 veces. Mi equipo me respetaba. Mis jefes me valoraban. Cuando hablaba en reuniones, la gente realmente escuchaba. Era una sensación extraña al principio ser tomado en serio sin tener que luchar por ello. Salí con algunas personas. Nada serio. Algunas personas que me veían claramente desde el principio, que no necesitaban que fuera nada más que lo que era. Hice amigos que no tenían conexión con mi familia, sin conocimiento de nuestra historia.
Personas que me conocían como soy ahora, no como el niño callado que siempre ayudaba a limpiar. Luego un martes por la mañana, recibí una llamada de un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Hola. ¿Es este el hijo de Robert Mercer? Una voz de mujer. Profesional. Desconocida. Sí. No había hablado con mi padre en más de 2 años. Estoy llamando desde Memorial de Springfield. Su padre tuvo un ataque al corazón esta mañana. Está estable, pero está preguntando por usted. Me senté allí por un largo momento, teléfono contra mi oreja, escuchando mi propio latido del corazón. Estaré allí en 1 hora. El hospital olía como todos los hospitales, desinfectante y desesperación. Mi madre estaba sentada fuera de su habitación, viéndose más pequeña de lo que recordaba. No se levantó cuando me vio. Solo me observó acercarme con esos mismos ojos juzgadores. «¿Viniste?», dijo. «No, gracias». «No, me alegro de que estés aquí». Solo reconocimiento. «¿Cómo está?» «Vivo. Gracias a los paramédicos». Miró sus manos. «Thomas está en camino». Por supuesto que lo estaba. Asentí y empujé la puerta para abrirla. Mi padre parecía viejo. Gris y disminuido contra las sábanas blancas. Tubos por todas partes. La máquina a su lado pitaba constantemente. Giró la cabeza cuando la puerta se cerró. «Viniste», dijo. Las mismas palabras que mi madre, pero de alguna manera diferentes. «Lo pediste». Me quedé junto a la puerta. «Lo hice». Trató de sentarse, hizo una mueca, se volvió a acomodar. «Los médicos dicen que necesito evitar el estrés». Casi sonreí. Irónico. «Estoy vendiendo la empresa», dijo. Eso, no lo había esperado. ¿Qué? Recibí una oferta el mes pasado. Buena. De Harding International. Conocía el nombre. Todos en la industria lo hacían. Han estado comprando negocios familiares durante años. ¿Realmente estás vendiendo?, asintió. Debería haberlo hecho hace años. Antes. Hizo un gesto débilmente con la mano. Antes de dársela a tu primo, y él casi la destruyó. Antes de perderte. ¿Por qué me estás diciendo esto? Me miró directamente por lo que pareció la primera vez en mi vida. Porque tenías razón todo el tiempo, y yo era demasiado orgulloso para verlo. Me quedé allí sin saber qué decir. Después de todo este tiempo, todas las batallas, toda la decepción, finalmente había escuchado las palabras que había querido durante tanto tiempo, y no significaban nada. Papá, la junta estuvo de acuerdo ayer. El trato se cierra el próximo mes. Apartó la mirada. Thomas aún no lo sabe. Podía imaginar cómo iría esa conversación. No bien. ¿Y mamá? Se adaptará. Siempre lo hace. Suspiró, de repente pareciendo aún más viejo. Lo arruiné, ¿verdad? Contigo. No era realmente una pregunta, así que no la respondí. Seguía mirándote y viendo. Empezó. Alguien que no era Thomas, terminé. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Eras tranquilo, reflexivo, preciso. No entendía el tipo de fuerza. Casi pregunté si lo entendía ahora, pero ¿cuál era el punto? Algunas heridas no necesitan ser reabiertas. La empresa se vende por 83.000.000, dijo. Después de impuestos y pagos, quedarán unos 60. Asentí, sin estar seguro de a dónde iba esto. Lo estoy dividiendo en 3 partes. Tu madre, Thomas y tú, partes iguales. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No gratitud, no reivindicación, solo un reconocimiento silencioso de que alguna forma de justicia, aunque tardía, era posible. No lo quiero, dije. Él parpadeó. ¿Qué? No quiero tu dinero. Son 20.000.000 de dólares. Lo sé. Parecía genuinamente confundido. ¿Entonces por qué? Porque sigues siendo condicional. Sigues siendo tú decidiendo lo que merezco, y ya no necesito eso. Comenzó a hablar, luego se detuvo. La máquina pitaba constantemente entre nosotros. Dáselo a la caridad, dije, o quédatelo. Pero he construido mi propia vida ahora. Cuando salí de la habitación, Thomas venía por el pasillo. Se detuvo cuando me vio, incertidumbre cruzando su rostro. Se veía diferente, más delgado, menos arrogante. La vida sin una red de seguridad podía hacer eso. ¿Cómo está?, preguntó. Estable y lleno de sorpresas.
Thomas asintió, miró la puerta. ¿Te quedas? No. He dicho lo que necesitaba decir. Pasé junto a él, junto a mi madre que se había quedado dormida en su silla, pasé la estación de enfermeras y salí a la brillante luz de la tarde. Mi teléfono vibró, mi equipo verificando, preguntándose dónde estaba, si todo estaba bien. Respondí que estaría mañana, que habían surgido asuntos familiares. Asuntos familiares. Una frase tan simple para algo tan complicado. 3 días después, mi padre fue dado de alta del hospital. Envié flores, pero no volví a visitarlo. 2 semanas después, recibí un correo electrónico de él, formal, rígido, pero sincero. Había respetado mi decisión sobre el dinero, pero esperaba que reconsiderara. No por su bien, escribió, sino porque podría darme opciones. Opciones. Lo único que nunca quisieron que tuviera. No respondí de inmediato. En cambio, estuve pensando en la idea por un tiempo. 20.000.000 de dólares. Dinero de libertad. El tipo de capital que podría lanzar algo nuevo. Un mes después, me reuní con él y mi madre en un restaurante a medio camino entre nuestros hogares. Territorio neutral. Parecían incómodos de esa manera en que la gente lo está cuando están tratando de estar en su mejor comportamiento. He estado pensando en tu oferta, dije después de que ordenamos. Mi padre asintió. Mi madre me observaba cuidadosamente. La aceptaré con una condición. Mi padre se inclinó hacia adelante. Nómbrala. No lo quiero como un regalo o una herencia. Quiero usarlo para comenzar mi propia empresa y quiero que ambos sean socios silenciosos. Sin aportaciones. Sin opiniones. Solo fe. Mi madre comenzó a hablar, pero mi padre puso su mano sobre la de ella. De acuerdo, dijo simplemente. Y así fue como nació Moravian Consulting. Mi empresa, mi visión, mis reglas. Contraté a Mark Delaney como mi directora financiera, la contadora forense que había ayudado a exponer a Thomas. Sonrió cuando le ofrecí el trabajo. Sabía que caerías de pie, dijo. Mejor que eso, le dije. Caí exactamente donde siempre debí estar. Crecimos rápido, más rápido de lo que esperaba. En 2 años, teníamos 50 empleados y clientes en 3 países. Desarrollé una reputación de integridad, transparencia y resultados. La gente nos buscaba. La gente confiaba en nosotros. Mis padres vinieron a la apertura de la oficina, se pararon torpemente cerca de la mesa de comida, tratando de parecer que pertenecían allí. Thomas no vino. Escuché que finalmente había devuelto lo que tomó y estaba trabajando en un trabajo de nivel medio en algún lugar de la ciudad. No lo investigué. Esto es impresionante, dijo mi padre, mirando alrededor del espacio de trabajo moderno y abierto. Gracias, respondí. No por la aprobación, sino por el reconocimiento. Lo siento, dijo en voz baja, por no verlo antes. Asentí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para sanar la herida original, pero aún pueden ayudar a cerrarla. ¿Te gustaría un recorrido?, pregunté. Él asintió. Mientras caminábamos por la oficina, los empleados me saludaron calurosamente. Muchos por mi nombre. Mi equipo era diverso, enérgico, colaborativo. Todo lo que había intentado llevar al negocio familiar y había sido rechazado. Has construido algo especial aquí, dijo mi padre al terminar el recorrido. Lo he hecho. Ojalá. Comenzó, luego sacudió la cabeza. Lo sé, dije. Y lo sabía. Deseaba haberlo visto antes. Deseaba haber creído en mí antes. Deseaba poder volver atrás y tomar decisiones diferentes. Pero así no es como funciona la vida. Tenemos una oportunidad en cada día, en cada elección. Lo mejor que podemos hacer es aprender y seguir adelante. 5 años después, Meridian apareció en Business Weekly como una de las firmas de consultoría de más rápido crecimiento en el país. Mi padre enmarcó el artículo y lo colgó en su estudio. Lo sé porque mi madre me lo dijo durante uno de nuestros almuerzos ocasionales. No éramos cercanos, pero éramos cordiales. A veces eso es suficiente. Thomas y yo nos encontramos en una conferencia profesional en Denver. Él representaba a su empresa. Yo daba el discurso principal. Se acercó a mí después de mi discurso, pareciendo nervioso. Eso fue realmente bueno, dijo. Gracias. Esperé, curioso de lo que realmente quería. He estado en terapia, soltó, por un tiempo. Bien por ti. Estoy tratando de hacer enmiendas por todo. Lo estudié. Parecía sincero, mayor, más centrado,
menos como el chico con derecho que le habían dado todo y lo había destruido. Aprecio eso, dije. Y lo hice. El crecimiento es difícil. Enfrentar tus fracasos es más difícil. Sé que no podemos volver a como eran las cosas, dijo. Pero tal vez podríamos tomar un café alguna vez. Terminé por él. No su familia. Solo sus personas. Asintió, alivio claro en su rostro. Me gustaría eso. Tomamos ese café 3 meses después. Fue incómodo y forzado, pero no hostil. Hablamos sobre el trabajo, sobre la industria, sobre cosas neutrales. No discutimos el pasado. Algunos puentes no pueden reconstruirse, pero nuevos, más pequeños, pueden construirse en su lugar. El mes pasado, mi equipo consiguió el cliente más grande en la historia de nuestra empresa, una multinacional que buscaba reestructurar toda su operación. El contrato valía más que la empresa que mi padre había vendido. La empresa que Thomas casi había llevado a la bancarrota. La empresa que me habían dicho que no estaba hecho para dirigir. No llamé a mis padres para compartir la noticia. Ya no necesitaba su validación. Pero me permití un momento de satisfacción tranquila. No porque les había demostrado que estaban equivocados, aunque lo había hecho, sino porque me había demostrado a mí mismo que tenía razón. Algunas personas pasan toda su vida buscando la aprobación de aquellos que nunca la darán. Otros desperdician años tratando de convertirse en lo que alguien más quiere que sean. Yo había hecho ambas cosas, pero ya no. Ahora solo construyo, creo, lidero en mis propios términos. Y si alguna vez has sido el pasado por alto, el subestimado, aquel en quien nunca creyeron, tal vez esa sea tu verdadera ventaja. Porque cuando nadie espera que vueles, nunca piensan en cortarte las alas. Suscríbete para más historias como esta. Y si alguna vez has sido el pasado por alto, dime cómo le diste la vuelta.